Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ivette Alejandra Salgado Ruiz y voy a presentarles una propuesta de invernadero en Habitat Mars, siendo la misión 217. Bueno, como justificación, ¿por qué un invernadero en este planeta rojo? Hay que tener en cuenta que Marte es un planeta completamente hostil. Esto quiere decir que no cuenta con recursos para poder implementar o cultivar cosechas de alimento. Por lo tanto, los astronautas no podrían habitar allí de forma generalizada. Por eso es importante implementar un invernadero, una zona verde donde se encuentren diversos tipos de cosechas, las cuales van a poder contribuir esta alimentación y esta forma nutritiva a los astronautas para que puedan sobrevivir en un planeta como este. Bueno, las instalaciones del invernadero se van a encontrar donde podemos observar el punto verde, ¿sí? Esto se va a encontrar ubicado en Marte, y hay que tener en cuenta que cada una de estas infraestructuras, especialmente el greenhouse, va a tener una circunferencia de 8 metros de diámetro, y este va a contar con 3 niveles. Bueno, otra cosa muy importante para la cual el invernadero debe tener en cuenta, y es una atmósfera. Esta es un aproximado de 95% de dióxido de carbono, superando en rango a la atmósfera de la Tierra. También contamos con una presión aproximada de 600 pascales, temperaturas extremas. Con esto me refiero a la máxima está de 20 grados cerca del Ecuador durante el día, y la mínima llega aproximadamente a menos 153 grados centígrados en los polos. Esto es niveles demasiado diversos con respecto a los que tenemos acá en la Tierra. Y también la radiación es de 250 milisieverts, que esto es demasiado, y esto también es debido a que la capa de la Tierra, la atmósfera, es muy delgada en comparación con la de la Tierra, por lo cual la radiación es un punto muy importante a tener en cuenta en general para poder habitar allá. Bueno, empecemos con el diseño interno, que bueno, este va a contar con una espiral invertida que viene desde el techo hasta el suelo. Esto también es llamado Mid-Media Lab Mars Garden, que esto también había una idea parecida que había dado una agencia espacial. Y bueno, este va a contar con bandejas hidropónicas, que esto quiere decir que van a almacenar pues agua y nutrientes para poder circular alrededor de pues todo el sistema. ¿Por qué es buena esta idea? Porque primero ayuda a optimizar el espacio, ya que podemos contar con toda esa disponibilidad de altura, y también es una buena distribución para la luz, ya que pues cada panelcito donde va a estar el espiral va a contar con luces LED que van a reemplazar la luz solar. Recordemos que las plantas requieren hacer fotosíntesis para poder absorber el dióxido de carbono y pues liberar el oxígeno y crecer y alimentarse de esta forma. También nos ayuda a tener riego y nutrientes simplificados, lo voy a explicar más adelante. Flujo del aire más uniforme, ya que pues estará en un lugar como más, por decirlo así, encerrado. Entonces esto nos va a ayudar a como hacer que ese aire sea más puro. También por la accesibilidad, ya que no va a ser totalmente en el suelo o en la parte superior, sino que nos va a ayudar a poder tener una visualización y una forma en la que podemos estar pendientes de aquellas muestras sin tener que estorbarnos o pues perder como ese espacio que tenemos alrededor. Bueno, recordemos que la infraestructura se divide en 3 niveles. En el primer nivel está cultivos de hojas rápidas. ¿Por qué? Ya que allí se va a encontrar la luz más intensa que llega pues directamente del Sol al planeta rojo. Eso cercano a los LED superiores. Esto quiere decir que
aquellas plantas que se encuentran arriba van a ser un poco más resistentes, por así decirlo, y también porque esta luz intensa que él va a recibir por lo que sale en la parte de arriba va a hacer que crezcan de una mejor manera. Entonces esto mismo es ideal para lechugas, espinacas, acelga, microgreens y plantas de ciclo corto, por lo mismo. Y como les decía, se justifica porque tiene un crecimiento rápido, aporte inmediato de nutrientes frescos y psicológicos para la tripulación. En el nivel 2, o sea el intermedio, entonces aquí vamos a tener cultivos de frutos compactos. Esto es debido a que las condiciones de luz y temperatura son medianamente y pues no tienen tanto riesgo de estar expuestas a esa radiación directa que tenían las del primer nivel. Entonces ya las de segundo nivel van a ser un poco más delicadas por lo mismo. Entonces aquí podemos cultivar tomates enanos, fresas de día neutro y pimientos, que esos son ideales para este tipo de radiación que van a recibir. Y como justificación tenemos que esto ayuda a tener una dieta balanceada, alimentos ricos en antioxidantes y mucha vitamina C. Y en el último nivel, en el nivel inferior, que se va a estar como más oculto allá debajo de los otros niveles, o sea, más cerca de la superficie terrestre, este va a tener una temperatura más estable. Esto quiere decir que no va a tener esa luz directa que tenían los otros, pero este se va a encontrar con una iluminación LED suplementaria, como pues lo podemos ver en la parte de atrás. Quise hacer como una esquemita. Entonces esto quiere decir que ya ahí directamente no vamos a contar con mediadores de luz, sino que sí o sí va a ir un panel que va a reemplazar la luz solar. Ahí vamos a encontrar papas enanas, zanahorias, rábanos, leguminosas compactas, que esas son perfectas para crecer en estos ambientes que no requieren de mucha luz y son más de estos que crecen bajo tierra. Y como justificación tenemos que dar un aporte de carbohidratos, proteínas vegetales y almacenamiento más prolongado, ya que estas pues duran muchísimo. Entonces, teniendo en cuenta los 3 niveles, podemos ver que da tanto todos los nutrientes que los astronautas necesitan como una buena cosecha, y así no se perdería absolutamente nada. Las tecnologías que podemos tener aplicadas para el invernadero. Entonces vamos a hablar de los materiales para la infraestructura, ¿sí? La cúpula externa, como ya les había dicho, que la radiación solar era más fuerte en el planeta rojo, entonces esta va a ser de un material de copolímero de etileno, tetrafluoroetileno, con cubrimiento reflectante anti-UV. Eso quiere decir que primero va a permitir que ingrese cierta cantidad de luz, de radiación, pero no tan intensa, ya que esto podría acabar con las plantas. También podría crear mutaciones genéticas en ellas y también en los astronautas. Entonces, al mismo tiempo que la protege, pues nos está ayudando a tener como ese rol de luz solar específica para cada tipo de cosecha. Entonces, como justificación, es alta transparencia, luz fotosintética, es ligera, resistente y con microimpactos. Esto quiere decir que pues también va a ser muy fácil de implantar y no va a ser tan costosa. Y en la cúpula interna, que ya es el espiral, entonces tenemos aleaciones ligeras de aluminio más fibra de carbono resistentes a la corrosión. ¿Por qué? Porque recordemos que son hidropónicas. Esto quiere decir que pues va a tener agua, entonces no queremos que se oxide, pero tampoco que se dañe tan fácil. Entonces esto nos va a ayudar a mantenerla que dure muchísimo. También porque soporta el peso del agua y las plantas y minimiza la masa lanzada desde la Tierra. Esto quiere decir que pues hay que tener en cuenta que cargar cosas desde el planeta Tierra hasta Marte, pues primero necesitamos que sea muy ligero el cohete, y también para reducir los costos.
Y bueno, tenemos las bandejas hidropónicas como les contaba, entonces esos también van a ser de plásticos de grado alimenticio, biomateriales poliméricos generados en Marte, eso se puede hacer con 3D, de esas máquinas 3D, y la justificación es que duran mucho, entonces tras de que estamos ahorrando material, estamos ahorrando todo el peso de la carga hasta el otro planeta. Bueno, los materiales para la infraestructura, teniendo en cuenta el monitoreo y control, ya que los astronautas no pueden estar constantemente dentro del invernadero, entonces se van a tener sensores integrados, que estos van a estar pendientes del pH, la humedad, cuánto CO2 absorben, cuánto oxígeno liberan, su temperatura, etcétera. Cámaras de espectro visible infrarrojo para monitorear pues la salud de las plantas, automatización del riego por goteo, que eso también es una buena implementación, ya que debido a que es en espiral descendente, nos ayuda a que la gravedad, pues la microgravedad del planeta vaya haciendo que esta agua circule por todo el sistema y no se quede pues estancada, porque también las plantas podrían morir ahogadas. Y una IA de soporte pues esta va a optimizar los parámetros según la fase de cultivo, entonces también va a estar programada. Bueno, teniendo en cuenta pues la gestión del lugar, sabemos que debe haber un jefe de la instalación, principalmente las personas que deberían estar trabajando en esta área específicamente son un especialista en cultivo y un horticultor espacial, un ingeniero de soporte vital y control ambiental, un microbiólogo, un técnico de mantenimiento y automatización y un biólogo o un astrobiólogo. ¿Por qué? Bueno, el especialista en sistemas de cultivo o horticultor espacial se va a encargar de manejar directamente los cultivos, seleccionando especie, monitoreo de crecimiento y cosecha. O sea, va a ser como el experto que dice, bueno, esta planta sirve para esto, esto y esto, como lo dije anteriormente, que eso yo ya lo había encontrado por bibliografía. El ingeniero de soporte vital se va a encargar del control del ciclo de aire y el agua en el hábitat, la regulación de oxígeno y el CO2, más la humedad, presión y temperatura. Recordemos que pues nosotros los seres humanos absorbemos oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Las plantas hacen totalmente lo contrario. Entonces la gracia es que ese dióxido de carbono que nosotros expiramos, las plantas puedan absorberlo y utilizarlo para hacer fotosíntesis, y que sea como un ciclo, ¿sí? Bueno, el microbiólogo se va a encargar de la prevención y control de contaminantes como hongos y bacterias, y asegurando la unicidad de alimentos y bioseguridad, teniendo en cuenta que pues todo el tema de bacterias y virus se puede transmitir muy rápidamente, entonces hay que tener un control de eso, porque o puede ser muy bueno o puede ser muy malo, acabando con las plantas y hasta la vida de los astronautas. Un técnico de mantenimiento y automatización, bueno, eso se va a encargar de la reparación y suspensión de sistemas de riego, iluminación LED, sensores, robots, mantenimiento de la infraestructura. Entonces él es como prácticamente el ingeniero que va a estar pendiente de toda la programación para que todo funcione correctamente. Y pues el biólogo o el astrobiólogo va a estudiar la adaptación de las plantas y los microorganismos a condiciones marcianas. Evaluará los riesgos biológicos y posibles aplicaciones científicas. Entonces su rol es muy importante tanto para la parte práctica como para la parte de teórica, porque no solamente se trata de ir y sembrar, sino de saber qué tanto funciona, para qué sirve, cómo se podría implementar mejor. Entonces digamos que todos deberían trabajar en conjunto, y esas son las personas específicas que deberían estar en un invernadero a control. Bueno, teniendo en cuenta que los astronautas deben tener pues un entrenamiento para poder enfocarse en esa parte del invernadero, acá hay unas cosas que deben tener claras, y es el manejo de cultivos hidropónicos. Entonces tienen que aprender a sembrar y cosechar cultivos en espiral, que eso es muy importante. Claramente estos puntos claves que están acá previamente debieron haberlos aprendido en un entrenamiento en la Tierra, entonces no hay problema de eso, pero hay que tenerlo en cuenta.
sistemas de riego, control de nutrientes, entonces deben saber el uso de los sensores, el pH, el reciclaje del agua, absolutamente todo, bioseguridad y microbiología básica, como es la prevención de hongos, bacterias, contaminación cruzada, que si debe usar guantes para esto o lo otro, absolutamente todos los astronautas. También un mantenimiento técnico, reparación de bandejas, iluminación LED, bombas y ventilación. Hay que tener en cuenta que en esta parte también no solamente el ingeniero va a saber cómo hacer esto, porque recordemos que se puede presentar cualquier situación, entonces si el biólogo no sabe, pues no se pueden quedar parados absolutamente solamente porque pues no conoce muy bien cómo funciona. Entonces absolutamente todos deben saber cada aspecto para que uno tome el rol del otro si llega a ocurrir algún incidente. Ciclo cerrado vida planta humano, como les comenté, que el dióxido de carbono es eficaz y alimenta las plantas como ellas devuelven el oxígeno. Entonces es un ciclo. Uso de sistemas automatizados, entrenamiento de software, cámaras, sistemas de control remoto, etcétera. Y pues la resiliencia y la psicología, de cómo esto nos beneficia psicológicamente el contacto de plantas con un entorno hostil. Esto también es súper importante. Bueno, ya teniendo en cuenta el tiempo que se va a durar, entonces se hace como un aproximado de los recursos necesarios para una semana. Entonces por consumo diario, que esto fue sacado de investigaciones de la NASA y la Agencia Espacial, de cuánto necesita cada astronauta para poder sobrevivir, sería diario en calorías entre 2.500 y 3.500. Agua aproximadamente 3,4 litros, esto incluye la hidratación también de los alimentos, y pues de alimento aproximadamente 1,7 kilogramos, incluyendo también el empaque. Y como consumo semanal, que lo tenemos en cuenta como 7 días, entonces tenemos calorías de 17.500 o 24.500 kilocalorías. Agua aproximadamente 23,8 litros, y como alimento aproximado 11,9 kilogramos, que esto sería el total de la semana. Bueno, estas directrices se tienen que proporcionar a todas las instalaciones de la base que esté en Marte, no solamente para el invernadero, porque es necesario que todos los astronautas tengan en cuenta estos parámetros, teniendo en cuenta que todo está conectado, ¿sí? Entonces tenemos primero la gestión y el mantenimiento del sistema, que es el monitoreo diario, la calibración de sensores, mantenimiento preventivo. Por otro lado, los protocolos de cultivo y nutrición. Entonces estamos en planificación de la siembra, recetas de nutrientes, control de plagas, que es importante el control de plagas por lo mismo, porque una sola cosa puede dañar absolutamente todo el trabajo de investigación que se ha llevado durante mucho tiempo, y pues esto sería un bajón catastrófico, por decirlo así, porque pues es la fuente de alimento. Tenemos la eficiencia y optimización de recursos, entonces gestión del agua y el control de energía. Recuerden que es importante entender que todo es un ciclo. Allá en Marte no vamos a encontrar un tanque de agua, sino tenemos que primero saberlo utilizar, saberlo filtrar y saberlo administrar. Y el control de energía exactamente igual, por eso hay que también tener paneles solares que van a aprovechar esta radiación del sol para así poder mantener todos los dispositivos activos. Y bueno, recolección de datos y capacitación, entonces reportes de rendimiento de cómo esté funcionando todo, para que todos tengan una retroalimentación y también conectados acá en la Tierra, y pues una formación cruzada, que es lo mismo. Bueno, protocolos a tener en cuenta. Esto también es importante. Protocolos diarios tenemos inspección visual, revisar todas las plantas para detectar signos de estrés, plagas o enfermedades. Recordemos que esto también, a pesar de que una inteligencia artificial nos pueda dar ciertos parámetros de pH, temperatura, tiempo de crecimiento, nosotros somos los que nos damos cuenta y decimos, bueno, dependiendo de estos resultados, ¿qué le puede estar pasando a la planta? Puede ser por exceso de agua o falta de esta, o mucha radiación, etcétera, etcétera. Monitorear el sistema, pues verificar los niveles de agua y nutrientes en los estanques, así como el funcionamiento de las bombas y sistemas de iluminación LED. Lo mismo que otros factores pueden ser
los que estén afectando o agregando funcionalidad al invernadero. Y pues el registro de datos siempre importante, anotar temperatura, humedad, consumo de agua, valores de pH, etcétera. Y como protocolos semanales tenemos ajuste de nutrientes, que esto se basa en calibrar los sensores, ajustar la solución nutritiva para compensar el consumo de las plantas, limpieza de contenedores. Esto es lo más importante, ya les había comentado antes lo de presencia de bacterias, virus, hongos, especialmente hongos, porque estos crecen con una rapidez enorme, y teniendo en cuenta que también van a haber frutas y principalmente vegetales. Hay un hongo que se llama Aspergillus, que este es ese moho negro, que es un hongo. Este crece demasiado rápido en esto y pues nos puede afectar totalmente. Entonces es necesario tener una limpieza constante. También en los conductos de agua para prevenir la acumulación de algas y biopelículas. Exactamente lo mismo. Y la poda y el mantenimiento. Pues esto ayuda a optimizar el crecimiento y el rendimiento, eliminando hojas muertas o enfermas. Esto es como mantener bonito todo, y pues esto es súper importante. Y ya como protocolos mensuales tenemos la limpieza profunda, como les dije anteriormente, el reemplazo de filtros, porque estos sí o sí siempre se van a empezar a generar como esa laminita de alga y hongo, entonces sí o sí hay que reemplazarlos o lavarlos muy bien. Y pues el inventario y la planificación, para saber cuándo termina el ciclo, cómo empezar el otro y qué tanto debe tardar. Para mantener la seguridad de la tripulación hay que hacer una integración del hábitat. Entonces ahí vamos a monitorear la presión y la composición del aire. Eso ayuda a evitar la contaminación del aire marciano, teniendo en cuenta que primero no tenemos que estar expuestos afuera del hábitat, y pues adentro se debe mantener en correcta sanidad, por decirlo así. El control biológico y sanitario, entonces se va a implementar una esterilización de herramientas, filtración del aire y agua para prevenir la proliferación de patógenos y moho, que sí, eso es prácticamente lo mismo. Así como hay que cuidar las plantas de que les salgan hongos, también los astronautas deben cuidar absolutamente igual, porque recordemos que nuestras vías respiratorias pueden ser muy susceptibles a los ambientes externos o lo que pueda producirse las plantas, y como esto es un ciclo, entonces lo que nosotros le damos a ella también nos lo va a nosotros, ¿sí? Y pues un bienestar psicológico, que fomentar el buen uso del invernadero como un espacio de terapia y esparcimiento, y programar descansos para la tripulación. Con esto me refiero a que hay que también tener en cuenta que para cultivar no solo se trata de ir a poner una semilla y esperar que crezca, sino esto se trata de tener paciencia, entender lo que la planta necesita. O sea, esto realmente tiene que ser un trabajo de un biólogo que esté apasionado primero por pues las plantas, y segundo por hacer una buena investigación científica. Por protocolos para entretenimiento de los astronautas, porque recordemos que pues allá no es tan fácil tampoco estar todos los días encerrados en una cápsula. Tenemos que tener también diversas actividades que nos puedan fomentar a este tipo de cosas. Entonces también podemos hacer juegos y torneos, organizar partidas de juegos de mesa, cartas, puzzles, actividades creativas como lectura, manualidades, música, que eso también es bueno. En temas de vegetación, recordemos que las plantas crecen mejor escuchando música, o sea, vibraciones. Y también el estado físico y mental, entonces podemos hacer yoga, meditación, o simplemente relajarnos a hablar. Y los vínculos sociales son importantes, ya que pues vamos a estar viviendo todos juntos ahí. Entonces se crea en promover cenas temáticas, celebraciones para fortalecer la comodidad, integraciones donde podamos contarnos cosas, o para tener esa comunicación y esa confianza en el otro. Bueno, ya hay
Pasando a la parte también de las tecnologías que se aplican en la Tierra con base a esta investigación científica, tenemos que, bueno, el invernadero de Marte actúa como un laboratorio de innovación y sus resultados podrían aplicarse pues acá en el planeta Tierra, y esto pues nos ayudaría a enfrentar desafíos globales. Entonces tenemos que podría ayudar a entender cómo tener una mejor agricultura sostenible, ¿sí? Entonces el sistema de cultivo vertical y la tecnología de circuito cerrado permitiría producir alimentos de manera eficiente en áreas urbanas. También está pues la resistencia de cultivos. Entonces esta investigación sobre cómo las plantas se adaptan a entornos extremos como los son allá en Marte podría generar cultivos más resistentes a la sequía y a efectos del cambio climático. Recordemos que ahorita pues eso es algo que está tomando fuerza y tenemos, o sea, está en nuestras manos literalmente cambiar todo eso. Y pues tecnología de monitoreo, entonces los sistemas de control automatizados y la iluminación especializada podría ser la base para una agricultura de precisión, optimizando recursos y aumentando el rendimiento de cosechas en la tierra. Y bueno, también tenemos, en el invernadero en Marte tiene un impacto directo en varios objetivos de desarrollo sostenible. Esto es para entender cómo podría cumplir con este tipo de metas que se han propuesto antes. Entonces ODS, que es hambre cero, entonces nos ayudaría a asegurar una alimentación de la tripulación, y la investigación podría aplicarse a la agricultura terrestre en zonas difíciles, como lo comenté anteriormente. ODS 3, de salud y bienestar, nos ayudaría a proporcionar alimentos nutritivos y contribuir al bienestar psicológico del equipo. En ODS 6, el agua limpia, entonces su sistema de circuito cerrado promueve el consumo responsable de agua y el saneamiento. En ODS 9, innovación, la construcción y operación del invernadero son un gran avance de la ingeniería y la agricultura. Y ODS 12, producción responsable, que esta funciona como un ecosistema sin desperdicio, siendo un modelo de sostenibilidad. Como les había comentado, todo es un ciclo, todo lo que damos nos dan, y esa es la meta, ¿no? Que nada se desperdicie. Primero porque son recursos necesarios, y segundo, no se pueden traer otra vez en mar. ¿Qué se podría hacer allá en Marte además de sembrar plantas y cosechar para alimentación? ¿Qué otra investigación se podría tener? Entonces, algo que a mí me gusta mucho es la parte de la genética. Entonces yo planteé pues como esta investigación científica que me gustaría hacer en algún momento que pues se logre ir al suelo marciano. Entonces en la estación de Marte se centraría en la epigenética vegetal y el entorno marciano. Epigenética hace referencia a todo lo externo que ocurre que puede afectar mis genes, si me hago entender, ya sea la radiación, esas son cosas externas que pueden afectar o mutar mis genes. En eso se basa la epigenética. Entonces esta área de estudio busca comprender cómo las condiciones únicas en Marte, como la microgravedad parcial, la radiación, alteran la expresión de los genes en las plantas sin modificar su ADN. El objetivo principal es determinar cómo estos factores influyen en el crecimiento, la morfología y la producción de alimentos. Esta investigación nos permitiría identificar y seleccionar variedades de plantas que se adapten mejor al estrés del entorno marciano y las posibles fallas del sistema, lo que es crucial para garantizar la seguridad alimentaria y sostenibilidad de las futuras misiones espaciales. Ese es el área en donde a mí especialmente me gustaría trabajar, ya que yo estoy estudiando biología y me gustaría centrarme en astrobiología, haciendo un énfasis en genética. Bueno, como sistema de gestión computacional, que esto es prácticamente lo que se va ya a tener que programar en el hábitat, que eso lo van a hacer los ingenieros. Tenemos recursos controlados por sistemas informáticos, que son recursos ambientales, recursos de cultivo, recursos logísticos. Diseño de una interfaz de monitorización, tenemos una vista general, datos en tiempo real, paneles de alertas, visualización detallada y controles manuales. Recordemos que en Marte, pues a pesar de que pues se vaya a tener bastante cierta tecnología y pues mucha innovación, hay que tener en cuenta que hay que volver a lo mecánico,
sí o sí, ya que en Marte pues obviamente no vamos a tener de una vez una interfaz de internet y cosas así, porque pues es un planeta que no tiene eso, sino que tiene robots y nosotros vamos a tener que trabajar con robots y hay que volver a la mecánica, así como era en tiempos pasados. Hay que volver a la mecánica para poder trabajar de una manera adecuada en Marte y también para pues asegurar un éxito en las misiones. Y esto sería todo. Entonces acá están mis contactos, mis redes sociales, mi correo electrónico y espero les haya encantado. Muchísimas gracias.